qué honor, hermanos, y servirlos, verlos de nuevo, muchos de ustedes, algunos de ustedes aquí por primera vez. Y esta tarde, como pueden ver ahí en las notas de que ya deben tener todos, ahí Adrián amablemente las está distribuyendo, vamos a hablar del pastor y su familia. Como yo tengo ya nietos y bisnietos, estoy ampliamente capacitado para hablar en este tema tan importante de la familia. No, es amabilidad pura y estoy muy agradecido, amabilidad pura por parte de Henry y de Michael, que me pidieron que abordar este tema. Todavía no sé por qué me lo pidieron, tengo mis dudas de que el presupuesto estaba bajo y dijeron, ya está aquí el traductor, mételo ahí, nos falta alguien. Entonces no crean que es por alguna otra razón, hermanos. Pero como ustedes saben, vamos a la palabra y allí es donde encontramos nuestra autoridad. Podríamos abordar varios pasajes y el hermano Bachman, creo que lo disfrutamos mucho hablando de la familia, cuando hablamos de la familia, pero vamos a concentrarnos en una actitud que probablemente es la que más problemas causa a nivel de relaciones interpersonales en la familia y que es la actitud más difícil de evitar probablemente en nuestra vida. Ponte a pensar, ¿qué actitud daña más a tu familia y es la que es más difícil de evitar en tu vida, en las vidas de tus hijos, en la vida de tu esposa? El orgullo, manifestado en buscar la satisfacción de mis intereses por encima de los demás. Usamos la palabra egoísmo para hablar de esta manifestación del orgullo, ¿no es cierto? Pensar en mí primero antes que en otros. Podemos decir, de hecho, que ninguna otra actitud es tan difícil de evitar como el orgullo. Y la pregunta es, ¿por qué? Las Escrituras, como ustedes saben, son claras en su respuesta. Por un lado tenemos la tendencia pecaminosa natural de ser orgullosos, aun cuando ya el Señor nos ha salvado y ha establecido a su Espíritu viviendo en nosotros. ¿Recuerdan? Marcos 7:22 nos dice que la soberbia sale ¿de dónde? Del corazón del hombre. Por si fuera poco, Génesis 3:16, recordarán cuando Dios maldice a la mujer y le dice, multiplicaré los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Eso hace que la lucha contra el orgullo en nuestros matrimonios y familias sea exponencial, porque lo que esa parte de Génesis 3:16 significa, como ustedes recordarán, es que la mujer va a buscar usurpar la autoridad que Dios le delegó al hombre como líder de la familia, y al mismo tiempo el hombre va a buscar ejercer ese liderazgo de una manera dictatorial, opresiva, fuerte. Por eso podemos decir a la luz de las Escrituras que ninguna otra actitud es tan difícil de evitar como el orgullo, y ninguna otra actitud daña tanto a una familia como el orgullo. ¿Por qué lo decimos? A lo largo de las Escrituras vemos esta realidad. Les recuerdo, empezando con Génesis 3, Adán y Eva buscaron satisfacer su deseo por comer del fruto y pecaron, hundieron a la raza humana en el pecado y desde el punto de vista familiar causaron que sus hijos heredaran una naturaleza pecaminosa. Génesis 4, Caín buscó satisfacer su deseo de hacer sus cosas a su manera, no a la manera de Dios, y mató a Abel, trajo un dolor profundo a sus padres. Génesis 12, Abraham, recuerdan, en Egipto, buscando su bienestar personal, buscando protegerse a sí mismo, mintió diciendo que Sara era su hermana, le expuso a adulterio con el rey de Egipto. Misma actitud de orgullo, recuerdan, es lo que llevó a Abraham y Sara buscando satisfacer ese deseo de tener hijos fuera del tiempo y la promesa de Dios, y esto los llevó a decidir que Abraham adulterara con Agar, y esta unión, el fruto de su unión, recuerdan Ismael y la actitud de Agar después de que queda embarazada, trajo problemas inmensos al matrimonio de Abraham y Sara. Más adelante recuerdan en Génesis 27, Jacob, buscando satisfacer su deseo de tener la primogenitura junto con sus beneficios, le roba la primogenitura a Esaú
Y Esaú lo quiere matar al grado que tiene que huir prácticamente y queda rota esa relación por muchos años. Génesis 29, recuerdan, Jacob busca satisfacer sus deseos por Raquel, noten otra vez orgullo, aunque ya estaba casado con Lea, a pesar de la treta de Labán, cae en bigamia y en una cadena de problemas horrendos a lo largo de su vida. Esto de la mano con Génesis 29, recuerdan, Raquel y Lea buscando satisfacer su deseo de tener hijos por encima de cualquier otra cosa, terminan en una rivalidad horrenda, hasta rentándose la una a la otra a su esposo, Jacob. Génesis 37, recuerdan, los hijos de Jacob, buscando satisfacer su deseo por dañar a José, lo venden, y estando ya en Egipto, la señora Potifar, buscando otra vez satisfacer su deseo personal de lujuria, calumnia a José y contribuye a que su esposo, Potifar, sea injusto contra José y lo encarcela injustamente. Recordarán Génesis 38, Tamar, buscando satisfacer su deseo pecaminoso de casarse, termina cometiendo incesto con su suegro Judá. Una y otra vez las Escrituras presentan cómo el orgullo en la familia destruye relaciones, destruye la familia. Josué 7, recuerdan, Acán, buscando satisfacer su deseo de avaricia, robó del anatema de Jericó y mintió y murió junto con su familia. Jueces 13 al 16, recuerdan, Sansón, buscando satisfacer su deseo de lujuria, desobedeció a sus padres, se casó con filisteas, mujeres perversas, y terminó sufriendo profundamente hasta el punto que terminó cavando su propia tumba por su lujuria. En Job 2, recuerdan, la señora Job, buscando satisfacer su deseo de incredulidad en medio de esa situación difícil, en lugar de ayudar a su marido, en medio del sufrimiento profundo que estaban viviendo, recordarán que contribuyó al sufrimiento de su esposo en lugar de confortarlo, diciéndole, maldice a Dios y ¿qué? Muerte. Más adelante recordarán en 1 Samuel 3 a Elí, buscando satisfacer su deseo egoísta de proteger la desobediencia de sus hijos, terminó pagando caro porque Dios los mató. 1 Samuel 14, recuerdan, Saúl, habiendo hecho un voto insensato, torpe, controlado por sus emociones, como es característico de Saúl. Recuerdan ustedes que por proteger su reputación, su autoridad de manera egoísta, casi termina matando a Jonatán, si no es que el pueblo intercede por él. Segundo de Samuel 11, recuerdan, con David y Betsabé, ejemplo clásico de egoísmo, buscando satisfacer ambos su deseo de lujuria, terminaron cometiendo adulterio, homicidio, al matar a Urías. Esto es David, y el bebé que tuvieron de esa unión adúltera, Dios le quitó la vida. No fue la última vez, recuerdan, en la familia de David, que el egoísmo causó destrozos, porque ahí mismo, a 2 capítulos después, 2 de Samuel 13, Amnón, uno de los hijos de David, buscando satisfacer su deseo de lujuria otra vez, viola a su hermana Tamar. ¡Qué cosa tan terrible! Es prácticamente inconcebible pensar que uno de tus hijos, ponte a pensar, viole a una de tus hijas. Eso fue lo que pasó, termina violándola, y 2 de Samuel 3 indica cómo, recordarán, Absalón, buscando satisfacer de nuevo su deseo de venganza personal, mata a Amnón, su hermano, y se rebela contra su padre, y prácticamente le da un golpe de estado a David, y todo por, otra vez, orgullo. Orgullo. Segundo de Reyes, capítulo 11, versículo 1, recuerdan a Atalía, buscando satisfacer su hambre de poder, busca el trono, y mató a sus nietos. Seguido por 2 de Crónicas 21, cuando Joram, buscando también aferrarse al poder, mató a sus hermanos. Una y otra vez las Escrituras nos dan ejemplos de lo que el orgullo causa en familias. En el Nuevo Testamento ni se diga
El ejemplo clásico es el hijo pródigo. ¿Recuerdan en Lucas capítulo 15? Buscando satisfacer su hambre por vivir una vida disoluta, desperdició la herencia que ganó su padre con arduo trabajo, le rompió el corazón al padre, porque recuerden que aunque es una parábola en esa cultura, el hecho de que le pidiera la herencia a su padre era como que si le hubiera dicho: prefiero que estés muerto y me des mi dinero, no me importa la relación contigo. Y lo mismo en Hechos 5, recuerdan a Ananías y Zafira, buscando satisfacer su deseo de avaricia, terminaron destruyendo su matrimonio y literalmente sus vidas, porque Dios les quitó la vida. Entonces, podemos concluir que desde el punto de vista de relaciones interpersonales en la familia, el orgullo es la actitud más destructiva para una familia. La contraparte del orgullo, podemos decirlo así, ¿cuál es la actitud opuesta al orgullo? La humildad. Así como el orgullo es la actitud más destructiva para una familia, la humildad es la actitud más fortalecedora para una familia. Ninguna otra actitud refleja tanto a Cristo en una persona y en una familia como la humildad. Y esto nos lleva a uno de los textos más ricos en toda la Biblia en el área de la humildad. Y vamos a concentrarnos en esta tarde en Mateo 20, versículos 26 al 28. Mateo 20, versículos 26 al 28. Vamos a ver este texto y considerar sus implicaciones prácticas para la vida del pastor y su familia. Y en lo que llegan ahí les recuerdo que aquí en Mateo 20, 26 al 28, nos encontramos ya en el último viaje del Señor a Jerusalén. Va con sus discípulos y aquí el Señor les da una lección acerca de la humildad, un conocido pasaje, y vamos a leerlo para tenerlo fresco en nuestra mente. Mateo 20, versículos 26 al 28. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí encontramos un camino a la exaltación que ilustra un liderazgo familiar piadoso. Vamos a dividir este pasaje en tres partes de manera natural, siguiendo los verbos del texto. Y vamos a explicar cómo para cultivar un liderazgo familiar piadoso, humilde, necesitas tomar tres acciones. En primer lugar, necesitas evitar lo opuesto a un liderazgo familiar piadoso. En segundo lugar, necesitas seguir el camino que lleva a un liderazgo familiar piadoso. Y en tercer lugar, ahí tienen el bosquejo en sus notas, necesitas imitar al Señor para cultivar un liderazgo familiar piadoso. Entonces veamos la primera acción que necesitas tomar. Versículo 26, evita lo opuesto a un liderazgo familiar piadoso. Observen el versículo 26. Mas entre vosotros, observen las siguientes tres palabras, no será así. Una pausa ahí. ¿A qué se refiere el Señor? No va a ser como que. El así nos lleva de regreso a los versículos anteriores y vamos a los versículos 20 al 25 para ver cuál es el tipo de liderazgo que debemos evitar. Vean con qué claridad lo presenta el Señor. Versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Recordarán que esta es la mamá de Jacobo y Juan. Ella habló, pero ellos también hablaron, de acuerdo con Marcos 10:35. Ella le hace una petición al Señor y es simple de entender. Ella le pide al Señor que sus hijos ocupen los lugares de mayor exaltación y honor en el reino, diestra, izquierda, derecha, izquierda. Probablemente tenían ellos frescos en la mente lo que el Señor les acaba de decir en Mateo 19:28.
Él les acababa de decir, acompáñenme ahí de regreso, que iban a reinar con Él en su reino. Él les dijo, Mateo 19:28, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, probablemente buscan explotar esa promesa. Ahora, debemos reconocer la fe de la Señora y de sus hijos, porque están seguros de que el Señor va a cumplir lo que dijo, y ellos simplemente quieren asegurar los lugares de mayor exaltación de honor. Pero obviamente aquí hay un problema. Están buscando la gloria de manera mundana. Ella, recuerden, es la tía del Señor, hermana de María, madre del Señor. Aparentemente quieren hacer uso de sus contactos con el Señor para alcanzar los lugares más prominentes del reino. Y observen cómo les responde el Señor, versículo 22. Entonces Jesús respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís. En otras palabras, no tienes idea de lo que estás pidiendo. Versículo 22, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿A qué se refiere el vaso? ¿Recuerdan? A la ira de Dios que el Señor enfrentaría, ¿en dónde? En la cruz. Entonces, por eso el Señor les dice, no tienes ni idea, noción de lo que estás pidiendo, mujer. Y añade versículo 22, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Esta frase no está en los manuscritos más antiguos, pero el Señor le está contestando con una pregunta a su tía. Le está diciendo, oigan, ¿pueden enfrentar la ira de Dios como yo lo voy a hacer en la cruz? Y noten la respuesta, versículo 22. Ellos le dijeron, podemos. ¿Podemos? Otra vez, esta es confianza arrogante. ¿Podemos enfrentar la ira infinita de Dios así como tú? Lo más probable es que no entendían lo que está diciendo el Señor y obviamente su respuesta es absurda. Absurda. ¿Cómo van a poder ser objeto de la ira de Dios como el Señor lo iba a hacer en la cruz poco tiempo después de esta situación que vemos en Mateo 20? Versículo 23. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis. Esto es, sí van a sufrir. No como el Señor, claro, pero probaron algo de la copa de sufrimiento que iba de la mano con ser un seguidor del Señor. Y añade versículo 23, con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Al igual que el versículo 22, esta frase no está en los manuscritos más antiguos, y el Señor concluye su respuesta, observa en versículo 23, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo. Esto es, yo no tengo la prerrogativa para asignar los lugares en el reino. ¿Quién? Versículo 23, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Esto es, la exaltación en la gloria es determinada soberanamente ¿por quién? Por el Padre, únicamente. Y observen esto, versículo 24, aquí hay una mina, hermanos, de riqueza. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. ¿Por qué se enojaron? Porque tuvieron una ira santa que dijeron, estos orgullosos, ¿cómo es posible que le digan esto al Señor? ¿Por qué se enojaron? Versículos 25 al 27 nos dan la respuesta. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Noten las palabras en plural. Los llama a todos, versículo 25, versículo 26, entre ustedes no será así. El que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. ¿Qué es esto? ¿Por qué se enojan los 10 cuando oyen esto de la petición de los 2 hermanos? Porque querían lo mismo que Jacobo y Juan. Están siendo igual de carnales los 12. Noten qué cosa tan terrible. Estos son hombres, recuerden, aquí el Señor está casi al final de sus 3 años de ministerio. Ha invertido ya prácticamente unos 3 años de ministerio y se están peleando por quién va a ser el primero. Por cierto, esta no es la primera vez, ¿recordarán ustedes que hacen esto?
Unas semanas, de hecho unos meses antes habían discutido por lo mismo, de acuerdo con Marcos 9:34, y otra vez aquí en Mateo 20 están peleando por lo mismo, pero en cierta manera aquí es peor. ¿Por qué? Vean lo que les acabo de decir, versículo 17. Mateo 20:17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, versículo 18, y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifican, mas al tercer día resucitará. Inmediatamente después están peleando por quién va a ser el mayor. Noten qué carnalidad, qué cosa tan terrible. Y por cierto, esta no fue la última vez que hablaron de esto. Recordarán ustedes que otra vez en Lucas 22, 13 al 24, en la última cena, siguen discutiendo acerca de quién va a ser el más poderoso en el reino de los cielos. ¡Qué cosa tan terrible! Pero noten, hermanos, los discípulos no son diferentes de nosotros en nuestras familias. Aquí están luchando con el orgullo a pesar de que han pasado tanto tiempo en vivo, a todo color, en carne propia, con el hombre más humilde que jamás ha caminado sobre la tierra, el Dios hombre, el Señor Jesucristo, y a pesar de que han oído la misma lección, a pesar de que les acaba de hablar de lo que va a sufrir, lo que va a enfrentar, siguen hundidos en su orgullo. Nada diferente de nuestras familias, ¿no es cierto? Como tú con tus hijos, desde pequeños se pelean porque no, este es mío y no te lo presto. Y les dices una y otra y otra y otra vez. Esta es la tendencia. Ellos ya tienen el Espíritu de Dios, por cierto, los discípulos recuerdan Mateo 16, Pedro hablando en nombre de todos les dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿recuerdan? Le dice al Señor. ¿Y qué le responde el Señor? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló esto carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Ya eran salvos cuando siguen luchando de manera orgullosa como lo vemos aquí. De nuevo, es como tus hijos, cuando quieren hacer lo que ellos quieren, has hablado con ellos y hablado, y aun cuando son creyentes siguen luchando con tu esposa, ya has hablado con ella y que no se ofenda, que no muestre su orgullo porque es muy sensible, y lo peor es que es igual a ti y a mí. Cuando te enojas porque no están las cosas a tu manera, en el momento correcto, llega, no está la cena o cualquier otra cosa, las cosas no se hacen como tú quieres y te enojas. Alguno dirá, oye, pues estamos en buena compañía, si los apóstoles lucharon con esto, estando con el Señor, pues qué problema tengo. Estamos en el mismo tren entonces. Pero en lugar de llevarnos a justificar nuestro orgullo o desanimarnos por pensar, oye, si estos dos estuvieron con el Señor y seguían luchando, ¿qué esperanzas tengo yo? En lugar de justificar nuestro orgullo, desanimarnos por ver cómo los apóstoles lucharon tanto con el orgullo, esto debe llevarnos a humillarnos y a ser amorosos, pacientes, escuche esto, con nuestras familias. Vean al Señor, pudo haber dicho, ¿saben qué? Hasta aquí no es posible, les acabo de decir que me voy a la cruz, ya hablé con ustedes, ya he invertido casi 3 años de ministerio con ustedes y ustedes siguen luchando por lo mismo. Sin embargo, noten, no los desecha, los instruye. Es paciente, es paciente. Una implicación práctica aquí. ¿Eran perfectos los discípulos? No. Y por cierto, fueron al mejor seminario en la historia de la humanidad. Tuvieron el mejor profesor que jamás un alumno de seminario ha tenido. El Señor Jesucristo mismo, personalmente discipulados, viendo su sabiduría perfecta en su enseñanza perfecta, con todos sus milagros y demás. Y sin embargo siguen luchando con esto. Siguen luchando. Esto te ayuda a entender por qué saliendo de aquí y regresas a tu casa y sigues luchando contra orgullo en la casa y tu esposa dice, hay tanto dinero para que fueras a esa conferencia y regresas igual, mi amor.
O esto te puede llevar a verte tentado a decir, ¿sabes qué, mi amor? Ya, ¿para qué? No más gastos de retiros de matrimonio, estamos igual. Voy a un retiro, voy a una conferencia, otro estudio y sigo igual, o por lo menos puede haber un mayor cambio, pero voy prácticamente centímetro a centímetro. Pero noten, este es un recordatorio de cómo la santificación, como lo veíamos ayer, recuerdan con el pastor Tom Pennington, es un proceso gradual que va a tardar toda la vida. No vamos a ser perfectos en nuestra obediencia de este lado de la gloria, pero esa es la dirección. Esa es la dirección. Eso es lo que enseña la Biblia de la santificación. Recuerden, no hay una fórmula, no hay un secreto, no hay una conferencia que te dé el secreto escondido para tener una familia perfecta. Estás mal, no tienes una expectativa bíblica, si eso es lo que estás buscando. Igual la predicación, venimos aquí, muchas veces pensamos, no, ya con que encuentre el secreto de MacArthur, ahorita me lo va a dar y ya con eso, va a estallar mi púlpito y mi iglesia. No, la santificación es algo gradual, progresivo. Recuerden, Pablo mismo, Romanos 7:14, lo que hago no lo entiendo, no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y ahí está, después de 3 décadas de ministerio, de ser creyente, 30 años de ser creyente, y escribe en Filipenses 3:12, ¿recuerdan? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea que perfecto. Esto es, todavía no llego al máximo nivel de crecimiento espiritual. Todavía no llego a la semejanza perfecta, plena a Cristo. Todavía mi manera de pensar, de actuar, aún está muy lejos de lo que debe ser. Sin embargo, dice, prosigo. ¿Recuerdan? Prosigo. Y tenemos que recordar esto porque no puedes esperar la perfección que pertenece solo a Dios en tu esposa y en tus hijos. No importa cuántas décadas tengan de cristianos, cuántos seminarios han ido de matrimonios, cuántas conferencias han asistido, cuánta Biblia se saben de memoria, todavía van a luchar con pecado igual que tú, igual que los discípulos aquí. Todavía van a seguir luchando y esto debes recordarlo porque nos es fácil en nuestro orgullo. Esta es la tendencia, Mateo 7, ¿recuerdan? Es fácil ver la paja en el ojo ajeno y no ver la ¿qué? La viga en el nuestro. Esa es una expresión de orgullo, ¿no es cierto? Que nosotros andamos cojeando y no nos damos cuenta y nuestra esposa falla y va a estudios y demás y le dice, oye mi amor, ¿cómo que te sujetas? Ve nada más, estás luchando y vas a estudios y das estudios y tú, mis hijos, andan muy lejos de donde deben estar. Pero esta es una perspectiva bíblica de la santificación. Tienes que recordar que no vas a tener una familia perfecta, no vas a ser perfecto, pero eso no te justifica de que dejes de esforzarte, debes seguir esforzándote, y esta realidad de que ni tú ni tu familia van a alcanzar la obediencia perfecta, sino hasta la gloria, otra vez, en lugar de llevarte a justificar tu pecado y darte por vencido, debe llevarte a ser humilde para que cuando tu esposo o tus hijos pequen, obviamente buscas ser una influencia santificadora en sus vidas, pero reconociendo que tú estás igual que ellos. Tú estás igual que ellos y eso va a añadir una inyección de humildad. Va a cambiar la manera en la que te conduces hacia ellos. Te va a mantener humilde, con expectativas bíblicamente realistas, de que aunque no vas a alcanzar la perfección en la armonía familiar en tu casa, esa es la dirección. Y ahí vamos. Y pecan tus hijos, peca tu familia, y te piden perdón a Dios, y tú les pides perdón, y esa es la dirección, y se van esforzando, y ahí vamos. Y en la medida en la que te disciplinas por la gracia de Dios para estudiar la palabra y someterte a ella, ya, como decía el hermano Bachman hoy, ¿se acuerdan? Ya no eres lo mismo que ayer, ni por la gracia de Dios serás lo mismo que hoy, mañana, y vas obedeciendo un poquito más, desobedeciendo un poquito menos. Es un viaje de toda la vida, toda la vida. Entonces, noten al Señor su paciencia, noten qué recordatorio de la pecaminosidad humana. Otra vez los discípulos están peleando y el Señor noten su paciencia. Versículo 25, entonces Jesús llamándolos dijo, los despido a todos. No, noten, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas?
Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Una pausa ahí. Aquí el Señor, observen, describe la manera en la que los gobernantes de las naciones, esto es, los líderes de las naciones, buscan la grandeza y ejercen liderazgo. ¿Cómo lo hacen? Ahí está la frase. Observa, se enseñorean de ellas, ejercen sobre ellas potestad. ¿Qué significa esto? Una manera simple de decirlo, ejercen un liderazgo dictatorial. A eso se refiere la idea de enseñorearse, de ejercer sobre ellas potestad o autoridad. Ejercen autoridad dictatorial, usan su poder para manipular, intimidar, para empujar a la gente para que hagan lo que ellos como líderes quieren sin considerar las necesidades, los intereses de la gente que está bajo su liderazgo. Esto es lo que significa enseñorearse de las personas, ejercer sobre ellas potestad. Y estamos familiarizados con este tipo de liderazgo, ¿no es cierto? Lo vemos a lo largo de la historia con tantos dictadores, lo vemos en muchas empresas, lo vemos tristemente en muchas iglesias y hablando de la familia, lo vemos aún en nuestras familias. Es una realidad. Y el Señor sabe que esta es nuestra tendencia al buscar la exaltación o ejercer liderazgo, sea a nivel temporal o aún en la iglesia se ve esto, pero nuestra tendencia a ejercer esta responsabilidad de ser líderes en nuestra familia es convertirnos en dictadores, ¿no es cierto? Dictadores. Esta es la tendencia natural pecaminosa. Enseñorearnos de nuestra esposa, de nuestros hijos, ejercer sobre ellos potestad. Por esto dice el Señor, versículo 26, más entre vosotros que no será así. Entonces, el así se refiere a este tipo de liderazgo mundano, pecaminoso, de enseñorearse de la gente, de ejercer sobre ellas autoridad. No debes, en otras palabras, ejercer autoridad dictatorial en tu familia. Algunos dirán, oye, pero este pasaje se está aplicando al reino, no a nuestra familia. Este mismo principio lo reitera Pablo en conexión a la familia. Recordarán ustedes, si me acompañan, a Colosenses capítulo 3 de manera clara. Pablo lo afirma, Colosenses 3, versículo 19. Noten esta misma prohibición que el Señor presenta aquí en Mateo 20, versículo 26, a no ejercer este tipo de liderazgo. Observen cómo lo aplica de manera directa Pablo a la familia. Colosenses 3, 19, y ustedes conocen el texto sin duda. Pablo le habla a los maridos y les dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ¿qué? Ásperos con ellas. Noten qué afirmación tan simple, tan clara, evidencia de una manera clara nuestra tendencia pecaminosa. Pablo nos manda a amar a nuestras mujeres. ¿Cuál es el contraste de amarlas? Ser ásperos con ellas. Esa es nuestra tendencia natural, el ser ásperos con ellas. Y una manera de mostrar aspereza es tratarlas como dictadores, como tiranos. Es nuestra tendencia a seguir esa conocida canción tradicional mexicana, seguro los mexicanos la conocen bien, con dinero o sin dinero, hago todo lo que quiero y mi palabra es ¿qué? La ley. ¿Sí? ¿Ya vieron? Lo conocen, hermano. Espero no ofender la conciencia de nadie. No que oigo corridos mucho. Pero, hermanos, este es el himno del macho, ¿no es cierto? Así es, y en toda cultura, a lo mejor en México así lo expresamos, pero no se hagan los otros hermanos, ¿eh? No se hagan. Esa es nuestra tendencia pecaminosa, ser ásperos con ellas. Y obviamente esto ya usando lingo cristiano, términos cristianos, yo soy la cabeza y tú te sujetas y te callas. Le sacamos la autoridad ahí, la pobre mujer que es cristiana, pues ¿qué hace? Sí, pues sí es cierto. ¿No es cierto? Pero obviamente eso muestra una actitud pecaminosa. Es una actitud pecaminosa.
Piensa en esto, hermano. Cuando tienes que sacar, por así decirlo, la charola o la carta de autoridad en tu familia, es porque algo anda mal contigo. Ya cuando tienes que llegar al punto de decirle, ya estás discutiendo por algo y ya no te queda otra, ya no la puedes convencer y tiene la razón. ¿Y cuál es la última? Ya, artillería pesada, yo soy la cabeza. ¿No es cierto? Qué asqueroso, ¿no es cierto? Qué despreciable. Pero esa es nuestra tendencia. ¿Y qué va a hacer la mujer? Bueno, si es una mujer que honra a Dios, tienes razón, y punto. Pero estás pecando porque no estás tratándola con amor, sino siendo, ¿qué? Áspero. Áspero. Noten, misma tendencia hacia nuestros hijos. Pablo toca esto allá adelante, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y una manera de hacerlo, implicación práctica, una manera en la que puedes exasperar a tus hijos, provocarlos a ir en términos de Efesios 6, es mediante un liderazgo autoritario, dictatorial. ¿No es cierto? Y tus hijos se van a someter otra vez. Y no estamos diciendo que no tienes que ejercer autoridad, tienes que ser sabio y ser amoroso. Obvio, Dios te ha dado la autoridad, claro, pero otra vez, si eres solo autoridad, tus hijos en cuanto puedan, ¿qué hacen? Hasta luego, papi. Nos vemos. Qué bueno, que Dios te bendiga con tu autoridad. Tú eres el jefe, qué bueno, síguele ahí con mi mami, porque yo me retiro. Yo me retiro, general. ¿No es cierto? Y recuerdan ustedes, misma tendencia como pastores, aunque está fuera de nuestro tema, pero 1 Pedro 5:3, recuerdan, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro, ¿qué? Cuidado. Otra vez, notan, esta es nuestra tendencia, a enseñorearnos, a ejercer potestad, autoridad dictatorial sobre aquellos a quienes Dios coloca bajo nuestro cuidado, sea en la iglesia, sea en la familia, pero estamos hablando de implicaciones para la familia, porque este es el tema de este seminario. Entonces, no debes usar la autoridad que Dios te ha delegado para manipular, para intimidar, para usar a tu familia para que hagan lo que tú quieres. Entonces, para cultivar un liderazgo familiar piadoso, necesitas evitar lo opuesto a un liderazgo familiar piadoso, que aquí lo estamos viendo, versículo 26, es la autoridad dictatorial. Evita la autoridad dictatorial. Y en segundo lugar, la segunda acción que debes tomar es seguir el camino del servicio. Seguir el camino del servicio. Versículo 26. Noten lo que el Señor continúa diciéndoles a los discípulos. Versículo 26, entre vosotros no será así, no deben actuar con una autoridad dictatorial, sino, en contraste a esa autoridad dictatorial, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Una pausa ahí. Lo tienen en sus notas. Esa palabra grande, en Reina Valera 60, traduce el griego megas. El que quiera ser megas entre ustedes, el Señor les dice, sea vuestro diáconos, es el griego ahí. Palabras que ustedes conocen, megas, de donde obtenemos megalómano, alguien que quiere ser grande. Un diáconos, como ustedes recordarán, era una persona que realizaba labores de casa, sencillas como servir mesas, eran labores simples que no demandaban preparación académica o algún tipo de preparación especial para estar calificado para realizarlas. Por razones obvias, entonces, un diácono no era una persona de estatura social o alguien muy respetado. Entonces, el Señor les dice a los discípulos, versículo 26, si quieren ser grandes, prominentes, necesitan servir a otros, necesitan ser diáconos de otros, necesitan verse como los sirvientes de otros. Y noten la misma idea, y aquí añade la intensidad. Aquí ya está apuntando a la actitud que está detrás del servicio. ¿Cuál es? La humildad. Pero noten, aquí en el 27, por si fuera poco, hace un llamado radical a la humildad. No solo tienes que verte como un servidor, un sirviente de los demás, sino que versículo 27, el que quiera ser el primero entre vosotros, el que quiera ser el protos, esto era lo que querían los discípulos,
ser los megas, ¿no es cierto? Los grandes, los protos. El que quiera ser, versículo 27, el primero entre vosotros será vuestro siervo. Reina Valera 60 traduce la palabra griega doulos, ahí está, doulos. Es doulos, en español se pronuncia doulos en el griego, doulos. Ustedes conocen esta palabra sin duda en la cultura romana de la época de nuestro Señor. Esta palabra se refería a un esclavo, y un esclavo era la posesión personal de su amo. Prácticamente se consideraban al mismo nivel que los animales. Eran vistos como un objeto prácticamente, y no tenían derechos, solo tenían un deber. Y su deber era agradar ¿a quién? A su amo. Ese era para lo que vivía un doulos. Ellos entendían quién era un esclavo. Recuerden, de hecho, en Juan 13, cuando el Señor les da un ejemplo inmenso del amor, cuando les lava los pies a los discípulos, recuerden que esa era una labor reservada para los doulos del nivel más bajo. Entonces, ellos entendían. Aquí el versículo 27 presenta al Señor diciendo, el que quiera ser el primero, el preeminente, debe ser esclavo de otros, tratar a otros con la actitud como si fueran su dueño, como si fuera su amo. Este es un llamado radical. ¿A qué? A la humildad. ¿Quieres ser el primero, el grande, el exaltado? Debes tratar a otros como si fuera su sirviente. Esa es la actitud. Noten, esta actitud es a lo que nos manda prácticamente el resto de la Biblia, ¿no es cierto? Romanos 12, 16, asociándoos con los humildes. Efesios 4, 1 y 2, recuerdan, debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, con toda ¿qué? Humildad. 1 Pedro 5, 5, igualmente vosotros jóvenes estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, ¿qué? Revestidos de humildad. Ahora, ¿cómo se ve esto en tu vida? Como esposo, como padre. ¿Piensas en tu esposa e hijos antes que en ti? Así es como se ve esta actitud de humildad. Pensar en otros antes que en ti. Es pensar en los deseos, las metas, los anhelos de tu esposa, de tus hijos, antes que en los tuyos. Podrías pensar, oye, un momentito. Yo soy el líder. Efesios 5 dice que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, yo soy la cabeza de mi hogar. Yo mando. Te estás contradiciendo. ¿Cómo que debo pensar primero en ellos? ¿Cómo que debo pensar primero en ellos y al mismo tiempo ser el que los guía? ¿Acaso esto no es contradictorio? No. ¿Cómo lo sabemos? La autoridad que Dios te ha delegado es para servir. Este es el principio en las Escrituras. La autoridad que Dios te ha delegado como padre, como esposo, es para servir a tu familia. ¿Cómo lo sabemos? Efesios 5, 25, ¿recuerdan? Hace la comparación, lo vimos en la predicación de las 9 de la mañana, de cómo Cristo es la cabeza de la iglesia, así como el marido es la cabeza de ¿quién? De la esposa. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia, así como tú eres la cabeza de tu esposa. Y Cristo, Efesios 5, 25, dice, se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por ella. En otras palabras, puso sus necesidades antes que las suyas, aunque Él es el líder de la iglesia. Y de manera clara lo presenta el pasaje. Observen, versículo 28, noten el ejemplo. Evitas, para cultivar un liderazgo familiar piadoso, evitas la autoridad dictatorial, cultivas una actitud humilde, en tercer lugar, imitando al Señor. Él es tu modelo, Él es nuestro modelo. Véanlo, versículo 28. Como, en el griego, así como, Él es el ejemplo, Él es la ilustración. Aquí es como preguntar otra vez, bueno, oye, ¿me estás diciendo que no debo ejercer una actitud dictatorial? No debo ejercer una autoridad dictatorial, sino que debo ser humilde. Esto se oye contradictorio. ¿Es posible? Sí lo es. ¿Cómo es posible? Aquí está el ejemplo, versículo 28.
como el Hijo del Hombre. Ese es un título mesiánico, recuerden que apunta a su humillación, de acuerdo a Daniel 7:14. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En otras palabras, este versículo, como ustedes saben, es una mina de riqueza acerca de la doctrina de la salvación. En esencia, lo que está diciendo es que mediante la muerte de Cristo, Dios liberó al creyente de la esclavitud al pecado y la condenación eterna. Pero noten, Él es el prototipo de liderazgo humilde. Él es, recuerdan en Filipenses 2, el modelo a seguir cuando Pablo nos llama a ser humildes. Filipenses 2, versículo 2, nada hagáis por qué, por contienda, por vanagloria, antes bien con qué, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2, 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5, aquí está el ejemplo otra vez. Haya pues en vosotros este sentir, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, esto es, no vio por sus intereses primordialmente, no dijo, oye, ¿sabes qué? Yo estoy muy cómodo aquí viviendo en la gloria con el Padre, como siempre he vivido desde la eternidad pasada hasta hoy. En lugar de eso, versículo 7, se despojó a sí mismo tomando forma, noten de qué, en el 7, de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es el ejemplo a seguir. Él es el ejemplo a imitar. En lugar entonces de verte como la autoridad que empuja a su familia a hacer lo que quiere, en lugar de ser el dictador, necesitas cultivar esta actitud de verte como el instrumento que Dios ha colocado en tu familia para guiarlos, buscando su bienestar espiritual en primer lugar, buscando lo que es mejor para ellos, no para ti. Eres su esclavo. Esto le encantaría a tu esposa que le digas, ¿eh? Llegas y cuando te diga, ¿qué aprendiste, mi amor? Que soy tu esclavo, y tinca. Eso le va a encantar y seguramente te vuelve a mandar aquí el año que entra. Entonces, estás para servirlos de manera desinteresada. Otra vez, hermanos, va en contra de nuestra tendencia pecaminosa, pero este es el camino que debemos seguir para honrar a Dios en nuestras familias y ser un ejemplo para aquellos rebaños donde el Señor nos ha colocado. Como padre eres el esclavo de tus hijos, otra vez en tu actitud humilde. Claro, deben obedecerte, deben honrarte, claro, debes enseñarles, debes guiarlos por el camino de la disciplina y amonestación del Señor. Como esposo, claro, eres la cabeza, sí, pero otra vez eres su esclavo. La autoridad que Dios te ha dado es para protegerla, para servirla. ¿Cómo cultivas esta actitud? Algunas implicaciones prácticas y con esto concluimos. En primer lugar, tienes que reconocer que esta es una vida de disciplina continua. Una vida de disciplina continua. Tienes que entender que vas a vivir toda la vida cultivando la humildad. Recuerden, esto es semejante a lo que el Señor dijo allá en los Evangelios: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz. ¿Cuándo? Inicialmente, cuando Dios nos hizo nacer, no, cada día, cada día. Entonces, esto es la dirección de nuestra vida de por vida. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Número 1, aquí está el modelo: estudia a Cristo. Estudia a Cristo. Mantente estudiando al Señor. ¿Alguien podría negar que Él es el líder de líderes? No, Él es el líder perfecto, ¿no es cierto? Y sin embargo, ya lo vimos, Él no vino para ser servido, sino ¿para qué? Servir. Entonces, mantente estudiando a Cristo. ¿Cómo? Mantente inmerso en la palabra de Dios. Mantente inmerso en la palabra de Dios. Y conforme lo ves, obviamente vas a ver tu pecado. Y esto nos lleva a la segunda
manera en la que cultivas la humildad en tu vida, no solo estudias a Cristo, sino que en segundo lugar, recuerda tu pecado. Esto es muy importante, recuerda tu pecado. Oye, alguno dirá, pero ¿cómo que recuerda tu pecado si Dios ya me perdonó? Sí te perdonó, pero recordar de dónde te sacó el Señor te mantiene humilde. ¿Recuerdan? Pablo lo hizo. Acompáñenme a 1 Timoteo 1 por un momento. 1 Timoteo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y recuerdan en el 1:13, habiendo yo sido antes, ¿qué? Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y sigue adelante, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué? Yo, dice Pablo, yo soy el primero. Estaba tan consciente de su pecaminosidad, Pablo, que se veía como el primero en el desfile de los pecadores, y esto los llevó a quedar siempre boquiabierto con la gracia de Dios, que a él, el primero de los pecadores, Dios lo había salvado. Por eso en el mismo pasaje termina Pablo alabando a Dios. Recuerdan versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, y honor y gloria por los siglos de los siglos, ¿qué? Amén. Algunos dirán, oye, pero si estoy pensando en el pecado de donde me sacó el Señor, voy a vivir triste, deprimido. No, vas a vivir gozoso, como Pablo. ¿Por qué? Porque vas a entender cómo es posible que el Señor me rescató siendo yo el gusano que soy. ¿No es cierto? Ahí está con Pablo. Y ya estando en Cristo, recuerda esta verdad que conocemos ahí en Gálatas 6:1, recordar tu pecado, recordar de dónde te sacó el Señor, va a ayudarte a mantenerte humilde. Y no solo eso, sino que cuando enfrentas el pecado en tus hijos, en tu esposa, lo que te va a ayudar a mantenerte humilde, lo encontramos en Gálatas 6:1. Gálatas 6:1, ¿ustedes recuerdan lo que dijo Pablo? Hermanos, obviamente aquí habla entre creyentes en una iglesia, pero el principio se puede aplicar en la familia. Esta actitud de humildad, Pablo dice, Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, no perfectos, los que están caminando en el Espíritu, restauradle con espíritu de mansedumbre. Esto es de manera dócil, gentil. Y añade Pablo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, cuando estás ayudándole a tu esposa, a tus hijos con su pecado, recuerda que podrías estar en su lugar si no fuera por la gracia de Dios. Y probablemente hoy están en esa posición y mañana vas a estar tú y vas a necesitar su gracia, su perdón, su ayuda. Esto te va a ayudar a ser humilde en la manera en la que tratas a tu familia, particularmente con su pecado. Entonces, estudias a Cristo, recuerdas tu pecado, estás consciente de tu pecado, desde el punto de vista bíblico, claro, no que estás ahí pensando en mi pecado, ya me habrá perdonado el Señor o no. No, obvio, si ya te salvó, gracias a Él ya te salvó, ya te perdonó, ya confesaste tu pecado, ya te perdonó. Pero estás consciente de tu propensidad a pecar. Otro pasaje que ustedes conocen bien es Mateo 6. Un creyente en buena salud espiritual ora como el Señor nos manda orar ahí. ¿Recuerdan? No nos metas en ¿qué? En tentación, más que líbranos del mal. ¿Por qué? Porque Mateo 26, el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es ¿qué? Débil. Una persona humilde reconoce esto, un cristiano humilde entiende esto, entiende lo fácil que es pecar en cualquier momento y solo por la gracia de Dios que puede mantenerse resistiendo la tentación, ¿no es cierto? Entonces, esto nos mantiene humildes, esto nos ayuda con la humildad con nuestras esposas, con nuestros hijos, estar estudiando a Cristo, estar conscientes de nuestro pecado, estar finalmente escogiendo ser humilde. La humildad es una decisión, es una actitud,
Escoge ser humilde por la gracia de Dios. Estamos hablando desde el punto de vista de responsabilidad humana. Estudias y estás consciente de tu pecado. Y recuerda, Filipenses 2, 1 Pedro 5, te manda a ser humilde. Escoge ser humilde, escoge pensar en otros antes que en ti, hablando otra vez de la familia, en tu esposa, en tus hijos. Noten lo que dijo Spurgeon ahí en la página 4 de sus notas, un buen lugar donde terminar. Él dijo una cita que nos alienta. Página 4 de sus notas dice: debes tratar de hacer, cito aquí a Spurgeon, de tu hogar un lugar feliz y santo. Un pájaro malo echa a perder su propio nido. Un hombre malo arruina su hogar. Tu casa debe ser una pequeña iglesia, con las palabras santidad para el Señor colocadas por encima de la puerta. Pero nunca debe ser una prisión, en donde hay bastante regla y orden, pero poco amor y nada de placer. La vida casada no es todo azúcar, sino gracia en el corazón que mantendrá alejados a la mayoría de los momentos agrios. La piedad y el amor pueden hacer de un hombre como un pájaro en medio de espinos, cantando entre espinas y arbustos y hacer que otros también canten. El placer del esposo debe ser agradar a su esposa y podríamos añadir aquí a sus hijos. Y la preocupación de la esposa debe ser cuidar de su marido. Fin de la cita. Oremos, hermanos. Padre, gracias por el tiempo que nos has dado juntos. Gracias por este recordatorio que sin duda mis queridos hermanos conocen. Ayúdanos, Padre, en esta área, como ya lo vimos a lo largo de las Escrituras. Es sin duda la actitud probablemente más difícil de evitar. Ninguna otra actitud es tan difícil de quitar de nuestra vida, evitar de nuestra vida. Ninguna otra actitud daña tanto a nuestras familias como nuestro orgullo. Oramos, Padre, que esto nos motive a continuar en esta lucha diaria contra nuestro orgullo, de hacer morir las obras de la carne, de someternos a tu palabra, de evitar cualquier cosa que alimente nuestro orgullo. Y oramos, Señor, que a través de nuestro ejemplo y la obra de tu Espíritu, usando tu palabra, también a nuestras esposas e hijos los mantengas en esta dirección de cultivar la humildad en sus vidas, y que esto también sea un ejemplo para el resto de las amadas congregaciones en donde nos has colocado, para tu gloria, en Cristo Jesús.